Bienvenidos a Vox Ultratumba, donde discutimos temas de teología, filosofía y metafísica en general. En este episodio me gustaría discutir el ateísmo. Bueno, antes de comenzar, recuérdense de suscribirse al canal si les gusta el contenido, denle a like y denle a la campanita si les interesa recibir notificaciones cuando saque un nuevo video. Yo básicamente trato de sacar un video semanal. Eventualmente, si veo que a la gente le interesa, puedo sacar más de uno a la semana. Pero por ahora estoy sacando uno a la semana. Y pueden comentar también en los videos para empezar una discusión del tema de cada video. Así que la razón que traigo el ateísmo como concepto a discusión es porque en la modernidad el ateísmo es muy popular. De hecho, se podría decir que el ateísmo es la religión de más alto crecimiento en las áreas del mundo que son consideradas más avanzadas, entre comillas. La razón es porque el ateísmo es muy fácil de adoptar. En comparación con otros conceptos filosóficos o otras posiciones ideológicas, el ateísmo realmente no requiere mucho conocimiento de doctrinas o de filosofía, no requiere un cambio de actitud o un cambio de personalidad o un cambio de moral o ética, sino que simplemente es una declaración o una creencia en la falta de evidencia o una creencia de que no existe tal cosa como Dios. O sea que adoptar esta posición es muy sencillo, simplemente por cualquier motivación, ya sea por un deseo a hacer lo que uno quiera o una inclinación hacia la libertad o la autonomía personal o simplemente una visión racionalista del mundo, puede llevar poco a poco a la posición atea y simplemente cansarse. También mucha gente se cansa de la teología y de la metafísica, de la filosofía, porque lo encuentran un poco oneroso estudiar estas cosas. Así que yo conozco gente que comienza a estudiar el tema, se da cuenta que es un tema complejo, se da cuenta que es un tema difícil y deciden abandonarlo completamente y declarar, mira, todo esto es una estupidez y se acabó ya, soy ateo. Y pues por esta razón pienso que es un tema relevante. Lo primero del caso que me gustaría traer es que el ateísmo hoy día se trata como una creencia religiosa. O sea, la mayoría de las personas cuando hablan del ateísmo lo describen como si fuera en sí una categoría religiosa o filosófica, una creencia. En otras palabras, si la gente le preguntan ¿qué usted cree? Y una persona dice yo soy cristiano, yo soy musulmán, etcétera, o gente que son supuestamente espirituales pero no religiosos, siempre hay una persona que dice yo soy ateo, yo no creo en nada de eso. Pero claro, inherentemente la persona que plantea que no cree en nada de eso está estableciendo una creencia, o sea, su creencia esa es la no creencia. Y se podría decir que en muchos aspectos hay un fanaticismo en la no creencia que es muy similar al fanaticismo de la creencia. Yo, por ejemplo, cuando era muy joven, me categorizaba como ateo, principalmente porque pensaba de que las religiones eran corruptas, las religiones, estoy generalizando como generalizaba cuando era joven, que las religiones eran corruptas, que las religiones no tenían ningún tipo de validez, porque su validez estaba anclada a los miembros o participantes de dichas religiones que yo pensaba que eran corruptos o hipócritas. Y esto entonces me inspiraba a simplemente plantear de que el mundo estaría mejor si nadie creyera en nada. Esa era la visión general, porque si reflexiono en cómo yo lo veía, así es que yo lo veía. Claro, irónicamente yo era muy fanático de esta posición. O sea, yo estaba totalmente dispuesto a insultar a las personas que dijeran que tenían alguna creencia. Totalmente dispuesto a burlarme de una persona que dijera que tenía fe, por ejemplo. Porque yo asumía la posición racionalista y decía, bueno, la fe me suena a mí como una excusa para poder avanzar ideas que no están justificadas. Yo creo en Dios porque sí, porque me levanté una mañana y
vi un rayo de luz y me tocó el corazón y yo empecé a llorar y dije, la vida y Dios nos estamos conectados y Dios me ha iluminado, etc. Lo veía como un tipo de sentimentalismo radical y mi inclinación automáticamente era rechazarlo, porque yo tenía una inclinación al pragmatismo, una inclinación al racionalismo muy fuerte y estaba totalmente dispuesto a simplemente rechazar la religión por completo. Así que brindo este trasfondo porque no quiero que la gente piense que yo no me identifico con esta inclinación. Yo mismo he participado de esta inclinación. Sin embargo, con el tiempo y el estudio, me di cuenta de que habían unos problemas de razón en la posición atea. Así que voy a empezar por ahí porque eso fue exactamente lo que me chocó a mí fuera de esta posición. Así que el ateísmo no es lógico. Hay unos elementos de irraciocinio, de incoherencia en la posición atea. Una, porque el ateo, y yo he dicho esto antes en otros videos, está haciendo una declaración dogmática absoluta de que no existe Dios. Y esa posición no es razonable. ¿Por qué no es razonable? Por la misma posición que asume el ateo. El ateo critica al teísta planteando de que el teísta no tiene evidencias concretas de su posición. Esa es la base de la crítica de todo ateo. Es esa. Tú crees en un fantasma, crees en un personaje inventado, crees etcétera, etcétera, etcétera. Y si uno debate con el ateo va a ir a esa posición. Ustedes están creyendo en estupidez, algo que se inventaron, no tienen. ¿Dónde está la evidencia? Esa es usualmente la primera pregunta. Muéstrame evidencia concreta, real de Dios. Pero el problema es que el ateísmo tampoco tiene evidencia concreta. O sea, el argumento del ateo es que el teísta no tiene evidencias concretas y no puede de forma firme, con evidencia, confirmar su posición. Pero el ateo tampoco. No únicamente porque el ateísmo es una negación, lo cual lo hace mucho más difícil. O sea, ¿cuánta evidencia tú puedes traer de una negación? En verdad, tienes que llenar ese hueco. Pero es que no hay tampoco evidencia concreta de que no existe Dios. O sea, las dos posiciones carecen de evidencia. Pero el problema es que el que carece de evidencia no puede exigir evidencia de otra posición si él mismo no tiene esa evidencia. Y yo quisiera ver qué ateo me puede traer evidencia concreta, sustantiva y final, o sea, absoluta, de que no existe Dios. Por lo tanto, es una posición que ya en su principio es irrazonable y absurda. Una posición más razonable sería el agnosticismo, que es la posición que plantea: yo no sé, yo no pienso que el teísta tampoco sabe. El agnóstico no está diciendo que definitivamente no existe Dios, está diciendo yo no sé, y acusa al teísta de tampoco saber. Yo puedo hacer un video del agnosticismo separado, pero lo que estoy hablando es que es una posición mucho más razonable en su base que la posición atea, que es una posición de un absoluto o de una negación sin evidencia. Yo diría que el teísta y el ateo están en una posición idéntica en cuanto al argumento de evidencia. Pero diría yo que el ateo está en una posición peor, porque está en una posición de negación, y las posiciones en negación son más difíciles de defender que las posiciones en afirmación. Eso suena contraintuitivo porque mucha gente pensaría que es al revés, pero cuando uno analiza la lógica en aspectos filosóficos, realmente la posición en negativa es mucho más difícil, porque en la posición negativa uno lo que tiene que entonces es cancelar alternativas. Y el problema es que en el universo hay demasiadas alternativas. Uno tendría que estar cancelando tantas y tantas alternativas, podría estar miles de años tratando de hacer eso. Mientras que en declaraciones afirmativas uno usualmente empieza con una afirmación más o menos razonable y lógica, y de ahí puede derivar toda una secuencia de posiciones lógicas. Es mucho más fácil hacer esa afirmación filosóficamente si uno acepta la premisa. Pero la premisa en negación es imposible porque hay demasiadas de opciones en la negativa, uno tiene que estar cancelando. El otro problema es que el ateísmo realmente es una posición irónicamente teísta. Es simplemente que es una posición impersonalista. Déjame aclarar esto. El budismo
en su modalidad tradicional, es una religión atea. ¿Por qué? Porque plantea de que no existe un Dios personal. Dios no existe en el budismo. Existe la nada, el vacío, la totalidad del vacío. Por lo tanto, tradicionalmente el budismo es ateo. Sin embargo, es una religión y contiene unos planteamientos metafísicos. En el sánscrito, Maya significa la realidad, la ilusión. Yo pondré la definición abajo. Y esa ilusión en la concepción budista y en la concepción de un filósofo que se llama Shankaracharya, que lo voy a poner abajo también, que es Shankaracharya, la posición es que la realidad con la que percibimos es falsa o está mal entendida y que lo que yace en su base es vacío, es la nada, es nihil, la inexistencia. Esa posición es una posición conceptualmente atea, porque está negando la existencia de un Dios, de una personalidad, de una entidad creadora, una entidad que participa de la existencia, que es la base ontológica de la existencia. Y que desde esa base nosotros derivamos. Toda esta concepción no existe en el budismo, por lo tanto, tú podrías decir que una religión atea, entre comillas. Claro, no es atea porque tiene una posición teísta, porque define la totalidad, define lo que llamaríamos Dios como otra cosa, pero existe. Ese vacío es una realidad, ese vacío existe, tiene una naturaleza. No es simplemente no está. Es que no es lo que la gente piensa que es, pero es algo. Mi argumento es que el ateo, a la hora de la verdad, es básicamente un impersonalista como al estilo del budismo. ¿Por qué? Porque su planteamiento teológico es simplemente una forma agresiva de decir no existe un personaje, una personalidad que categorizamos Dios. Pero argumenta por esa no existencia de Dios como si existiera algo que se puede definir, que es la nada. El no existe. Ese no, que es la negativa, es la existencia impersonal de un Dios. Así que realmente el ateo, a la hora de la verdad, es igual de teísta que el otro teísta. Lo que está discutiendo y lo que está argumentando es por un Dios no personal, pero no está negando la existencia de algo. Y yo pienso que la razón de que es inevitable que hasta el ateo esté argumentando una posición teológica es porque el ser humano no puede conceptualmente ver el universo de una manera fuera de la existencia de una concepción universal de la realidad. O sea que el ser humano piensa y existe con la presuposición de que nosotros sí estamos viviendo en una realidad. La realidad misma es una categoría metafísica. Por tanto, todos los conceptos, las ideas, las nociones, la filosofía, todo esto yace en una concepción metafísica. Y esa concepción metafísica se le puede categorizar con nombre de Dios, o se le puede categorizar con el nombre de realidad, o se le puede llamar naturaleza, o se le puede llamar existencia, o se le puede llamar existir, que en sánscrito sería sat, el ser, el yo, Dasein, como diría Heidegger, un gran filósofo. Ese existir, no importa el nombre que se le dé, es una categoría metafísica. Inclusive nosotros no podríamos tener una conversación ahora mismo. Yo no podría inclusive comunicarles nada a ustedes si todo el concepto del lenguaje mismo, de que el lenguaje es una agrupación de símbolos, de sonidos que están categorizados en definiciones y palabras, etcétera, que en su conglomerado conllevan un mensaje que tiene significado y que se puede comprender, y se comprende al nivel de la mente, y en ese nivel de la mente que está en el éter, que está en el elemento más recóndito conceptual, que no es material, que no lo podemos medir en una balanza. Es ahí, en esas categorías metafísicas y trascendentes, donde están todas las ideas que nosotros los seres humanos divulgamos y expandimos y intercambiamos. O sea,
yo no puedo comunicar si no se presupone que existe tal cosa como significado. Y el concepto del significado es un concepto metafísico. Entonces, esas ideas tienen que, y esto es algo que no me lo estoy inventando yo, esto Platón, Aristóteles, esto es algo conocido en la filosofía. Todas estas ideas yacen en una concepción de absolutismo, de que existe tal cosa como una realidad objetiva, compartida entre todos los seres vivos y toda la existencia, en la cual estas concepciones pueden anclarse, como dije anteriormente. Hay un lugar que no es un planeta, no es una casa, no es una localización material. Hay unas categorías trascendentales en las cuales nosotros derivamos las ideas de que existe tal cosa como la verdad, que existe tal cosa como el conocimiento, que existe tal cosa como el significado. Y de esta categoría nosotros construimos nuestra vida completa, nuestra existencia se basa en esta idea. Así que cuando nosotros estamos hablando de la no existencia, ¿qué estamos diciendo? Que no existe el significado, que no existe la verdad, que no se puede distinguir entre lo que es verdad y no es verdad, porque si es así, el argumento del ateo es absolutamente irrelevante. Si el argumento es que no existe nada, que el significado no existe, entonces ¿cuál es el punto de argumentar que no existe Dios? Es irrelevante porque el Dios que no existe, tú tampoco existes, y el significado no existe, y el no existir no existe. Nada existe, que es la ideología del posmodernismo. Que todo está en la cabeza, que todo está en la mente, que realmente no hay nada concreto. Está bien, pero el argumento de que nada es concreto y que todo está en la mente es hasta peor para el ateo, porque tiene que estar en algún sitio. Tiene que haber una base que justifique esa creencia. Y esa base es una base metafísica, no una base material. Así que realmente no hay mucha escapatoria en esto, es el punto. El ateo, a la hora de verdad, está haciendo un argumento impersonalista de Dios, pero sigue argumentando y sigue debatiendo con la presuposición de que existe una realidad metafísica trascendente. Y la utiliza para darle un martillazo en la cabeza al que cree en un tipo de Dios. O sea, si yo creo que Dios tiene una barba y vive en una nube, pues el ateo dice, qué estúpido, qué estupidez es esa. Entonces le cae a martillazo limpio de que es un estúpido porque cree en esa particular concepción de Dios. Pero no se da cuenta que le está argumentando por una particular forma de Dios. O sea, esto es una pelea entre religiosos. Y cuando uno se da cuenta de eso, entonces uno ya puede trascender un poco el prejuicio contra la religión y estudiar la religión de forma un poquito más objetiva. Eso fue lo que me pasó a mí, básicamente. Yo me di cuenta que realmente como ateo yo era un religioso también y que yo también tenía unas creencias metafísicas y tenía unas creencias que estaba defendiendo y atacando gente por ello. Entonces me di cuenta que si eso iba a ser cierto, pues vamos a estudiar las religiones de forma concreta, porque ya que estoy en una religión que no tiene realmente mucha filosofía. Yo tenía libros de ateísmo, de hecho. Existen ateos filosóficos. Lo que estoy queriendo decir es que es una posición que sigue siendo, a la hora de la verdad, metafísica, y la mayoría de los ateos no tienen ni ese conocimiento filosófico ni metafísico, sino que ellos juran y perjuran que simplemente decir no existe nada es un buen argumento, sin evidencia. Exigir evidencia cuando no tienen evidencia. Ellos piensan que eso es un buen argumento. Y nuevamente, yo respeto la posición porque yo he estado en esa posición. Es simplemente que me di cuenta que a la verdad hay que estudiar filosofía y hay que estudiar religión, porque uno no se puede escapar de esto. El ser humano es un ente inclinado a la religión en su naturaleza. Desde los niveles más primitivos humanos, la inclinación es a observar el universo y darse cuenta de que toda esta realidad está unida de una manera particular y que esa red yace en algún sitio de forma concreta, ya sea de forma total o de forma particular, y que eso es la base de toda la existencia. O sea que hasta la inclinación a que todo está unido y que todos somos un ente, un organismo que está dividido en partes pero realmente trabajan juntos, es una concepción teológica. Y el simplemente negar
un tipo de teología no implica que negaste todas. La mayoría de los ateos vienen del ámbito cristiano, están negando el cristianismo, pero no están negando todas las otras formas. Como expliqué, muchas veces están hablando como budistas y ni lo saben. Así que quería traer este video nada más por el tema, porque pienso que es un tema interesante, porque sí le tengo compasión y comprensión a las personas que asumen la posición atea, pero quería compartir por qué pienso que es una posición que no es razonable y no es una posición que realmente ayuda a la persona. La persona no se puede escapar de la teología pensando en que nada existe y que nada importa, porque esa posición en sí contiene muchos de los elementos filosóficos de una religión de todas maneras, así que realmente el ateo está participando de la religión. No te escapaste de la religión, así que si ese es el caso, pues estudia las religiones de una forma más concretizada y tranquilo, porque es totalmente legítimo criticar religiones. No me gusta esto, no, eso es legítimo, pero no necesariamente esa crítica debería llevar a la persona a rechazar todo tipo de análisis filosófico y teológico, porque pienso que le va a hacer daño a la persona emocional y psicológica, porque en mi opinión el ser humano no se puede escapar de esto, y lo que vas a estar reprimiendo estos sentimientos y reprimiendo estas necesidades, inclusive reprimiendo la mente filosófica de estudiar estas cosas, sino que se va a basar todo en lo concreto. Y entonces eso lleva usualmente a lo que hablé en otro video, que son placeres, el hedonismo, ese tipo de cosas, que es una forma de resolver una ansiedad existencial mediante el consumo y mediante el autoabuso, porque eso es lo que termina haciendo eventualmente. Así que espero que les haya gustado el video y el tema. No se olviden de suscribirse al canal, denle a like si les gusta el video, comenten en el video y denle a la campanita si quieren recibir notificaciones. Así que gracias por estar conmigo el día de hoy, nos vemos en la próxima.